Hola, buenas tardes. Continuamos el Legal Talent Day 2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos y ahora mismo pues, nos toca la sesión de mentoring de desarrollo profesional dentro del despacho. Antes de empezar, me gustaría darle la palabra a José María, director de Derecho Práctico. Buenas tardes, José María. ¿Qué tal, Sheila? Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes por invertir vuestro escaso y valioso tiempo en esta sesión que promete ser muy interesante, ya veréis. Esta sesión iba a ser antes, iba a tener un formato de mesa redonda con varios expertos, pero ¿sabéis qué? Cuando vimos que la gran María Segimón generosamente aceptó participar y visto su perfil profesional y visto los temas que vamos a abordar, pues quisimos reinventarla para dar un toque más cercano, más de consejos, más de mentoring, lo que es ahora, y la verdad que fue una buena decisión. Más que nada, aunque Sheila, veréis que luego os va a hablar más exhaustivamente de María, María tiene un perfil como muy transversal en la abogacía, ha estado una serie de despachos muy top, como el que está ahora, pero también en otras firmas legales pertenecientes a ese mundo que se llama del Magic Circle, también del Silver Circle, si no me equivoco. Y bueno, tiene muchas cosas buenas que contar, ya veréis, no os vayáis. Dos funcionalidades, las conocéis, pero os tengo que decir para los nuevos. Formulad preguntas a esta cataclac desde ya, porque pocas veces vais a tener la ocasión de compartir experiencias con una profesional de esta talla. Ya sabéis, la funcionalidad la tenéis en el panel de mando, a la derecha. Por otro lado, vais a tener de aquí a 5 minutos dos documentos. Una con info de AJA, un archivo PDF con info de AJA, para que veáis todas las cosas chulas que hacen. Y luego con información de toda la gente que nos echa una mano, que da apoyo al Legal Talent Day. Podéis descargar, por ejemplo, ebooks gratuitos muy prácticos. Marketing, organización del despacho, tecnología legal y sobre todo información de grandes sitios para trabajar, como los despachos que nos ayudan, Luis Romero Abogados, Kingwood Mallesons, Alier Abogados, etcétera. También de escuelas de negocio como nada más y nada menos que el FIDE y Centro de Estudios Garrigues. Y también estamos muy agradecidos a Mutualidad de la Abogacía y Banco Santander. Yo no me lío más. Hemos invitado, de hecho, ya sabéis que nos gusta rodearnos de estudiantes de Derecho, esa futura generación que va a acabar de dar la vuelta a esta profesión. Ya nos diréis, Sheila y María, si estáis de acuerdo. Pero lamentablemente, Clara Marín, que es la tesorera de CONEDE, no ha podido asistir. Bueno, ha fallecido un familiar allegado y lo primero es lo primero, y desde aquí le lanzamos nuestras más sinceras condolencias. Pues, Sheila, por favor, háblanos un poquito más de María, ¿te parece? Por supuesto, José María. Pues tengo el placer de introduciros a María Segimón, nada más ni nada menos que diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Actualmente abogada en Alemany Escalona y Fuentes Abogados, con más de 25 años de experiencia asesorando a empresas en estrategia jurídica, de negocio y compliance. Ha ostentado cargos ejecutivos en grandes empresas como CBR y Ferrovial, y también ha sido socia directora del área del departamento de mercantil de Clifford Chance y de Lay Paper. Ha sido consejera también de Habitat Inmobiliaria y de Budimex, en representación de Ferrovial, consejera ejecutiva de CBR, consejera independiente en Hispania Activos Inmobiliarios, presidenta de su comisión y de nombramiento y retribuciones y miembro de su comisión y de la comisión ejecutiva y de auditoría y control. Consejera independiente de Axiare, Patrimonio Socimi S.A. y presidenta de su comisión de nombramientos y retribuciones y consejera no ejecutiva de Move Car Sustainable Transport. Por lo que su intensa y profusa trayectoria que nos tiene impactados seguramente os vaya a ser de gran ayuda y nos va a ser súper interesante a todos seguro para nuestro futuro. Y le damos la palabra a María para que nos desarrolle esta sesión de mentoring sobre el desarrollo profesional dentro del despacho. Gracias, María. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a vosotros por esta introducción, que no me merezco ni mucho menos.
y deciros que para mí es un honor estar con AFA, con los jóvenes abogados. Para mí la juventud es un tesoro y verdaderamente me encanta colaborar y contribuir siempre que puedo con los pocos años más que yo pueda llevar ejerciendo la profesión, pues ayudar a los que empiezan ahora. Así que todo lo contrario, un honor para mí y un placer estar aquí con vosotros y bueno, que mi experiencia profesional os pueda ayudar, pues ese sería mi mayor orgullo, ¿no? Entonces, bueno, como has dicho, Sheila, yo simplemente para centrar un poco el tema, tengo las dos facetas. Yo como siempre he sido abogado ejerciente, siempre he sido abogado ejerciente colegiada en el Colegio de Abogados de Madrid, donde ahora estoy de diputada. Empecé mi carrera profesional en Clifford Chance, donde estuve 12 años y fui socia del área de mercado de capitales dentro del área mercantil. Luego estuve 6 años en Ferrovial desarrollando toda la expansión internacional como directora de asesoría jurídica, con lo cual ejercí el derecho como en empresa en lugar de gran despacho. Volví luego a DLA Piper para montar el área de mercado de capitales en un momento en 2008 donde no había ni mercados ni capitales porque acababa de quebrar Lehman. Luego sí, he estado 6 años en CBR Global Investors, que es una gestora cotizada en la Bolsa de Nueva York, de directora de asesoría jurídica, secretaria del Consejo y estaba de consejera ejecutiva allí. Y bueno, y por último ya estoy de off-counsel desde hace un año aquí en Escalona, en Alemania, Escalona y de Fuentes, que es un magnífico despacho donde estoy encantada. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto y con este breve resumen es que he tenido la fortuna de tener la experiencia de trabajar tanto como junior, asociada y socia en despachos internacionales fundamentalmente y ahora aquí, y luego también en cargos ejecutivos de dirección de la asesoría jurídica de dos grandes compañías, una de ellas Ferrovial y la otra la gestora de fondos CBR Global Investors, que es una de las mayores gestoras de fondos inmobiliarios del mundo. Con lo cual he tenido la fortuna de ver las dos caras de la moneda, porque sí que me he dado cuenta que es muy interesante ver, y esto ahí va mi primera recomendación, siempre que podáis, o sea, el ejercicio del derecho desde el despacho es precioso, pero hay que entender al cliente y cómo se gestan las decisiones dentro de los clientes, porque cuando nos llegan a nosotros a los despachos, llevan dando vueltas por la compañía, por el cliente, pues semanas, meses, incluso a veces años, ¿no? Y es muy importante, si os dan la oportunidad de hacer algún tipo de prácticas en alguna compañía o de secondment, incluso desde vuestros propios despachos donde estéis ahora, que no lo dudéis, que es importantísimo entender cómo funcionan las compañías desde dentro para luego poder ser un buen asesor externo desde el despacho, ¿no? Entonces, esa sería mi primera lección después de haber tenido la oportunidad de haber ejercido el derecho en los dos lados. Luego, bueno, ¿cómo promocionar o cómo trabajar en un despacho de abogados? Obviamente, cada uno de nosotros tiene una experiencia diferente y hay tantas experiencias como abogados, ¿no? Pero yo os puedo contar la mía, ¿no? Que fue, bueno, yo empecé muy jovencita, con 24 años en Clifford Chance, me mandaron un año a Londres para que me empapara un poco de la cultura de un despacho anglosajón cuando os estoy hablando, casi no quiero decir ni el año porque entonces desvelo todo, pero bueno, era el año 91 y todavía había un poco de despacho internacional en España ejerciendo y Clifford era uno de los primeros. Entonces nos mandaban a Londres una temporada pues un poco para que entendiéramos cómo era la cultura de trabajo allí y pudiéramos empaparnos de ella para luego exportarla a nuestros países de origen, ¿no?
Y tuve la fortuna de estar en Clifford Chance allí en Londres, trabajando prácticamente un año, en el año 91. En aquella época, aunque en España éramos 15 abogados solamente en Clifford, en Londres estaban obviamente muy especializados, que luego es un poco a lo que han tendido los grandes despachos, tanto internacionales como españoles, pero me sorprendió mucho, ¿no? Ver lo especializados que estaban divididos incluso por edificios. Los de corporate o mercantil estaban en uno, los de financiero o bancario en otro, los de competencia en otro, Yo caí en el área de financiero y fue una experiencia magnífica porque empecé pues de becaria, no sabía ni poner un fax, os podéis imaginar. De hecho, los primeros faxes los ponía al revés y salían en blanco, o sea, era todo un desastre. Pero bueno, aprendí con magníficos profesionales, compartía despacho con un socio, cosa que me sorprendía mucho. Yo pensaba que los socios eran personas intocables con las que los becarios casi no podíamos ni hablar. Y no, a mí me sentaron a compartir despacho con el socio director del área de financiero de Clifford, ¿no? Y todo lo que puedo decir es que, claro, era una esponja. Aprendía absolutamente de todo, de cómo hablaba por teléfono, de cómo hablaba con los clientes, de cómo redactaba los documentos, ¿no? Entonces, para mí, creo que una de las claves es, para ser un buen abogado, tanto de despacho como de empresa, creo que una de las claves es amar verdaderamente lo que haces. Es decir, en lo que estás trabajando en cada momento verdaderamente te apasione, te interese. Que no simplemente vayas allí a hacer lo que te ha mandado el socio de turno o el asociado, sino que verdaderamente vayas más allá y te interese y te estudies muy bien la ley y que no te quedes solo en cumplir, sino que verdaderamente tengas esa pasión por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque al final lo que tú hagas como abogado junior, que luego irás obviamente ascendiendo con el tiempo, con los años y con la experiencia, todo forma parte de un aprendizaje en su conjunto, ¿no? Entonces, si tú desde el principio verdaderamente empiezas trabajando no por cumplir simplemente, sino yendo más allá, ¿no? Interesándote por lo que haces, por qué esta ley dice esto, de dónde viene, hay una directiva que se ha traspuesto y qué dice la directiva. Es decir, ir más allá y entender el por qué tú vas a dar luego al socio el documento o la nota correspondiente para que a su vez el socio luego se la dé al cliente. Mi primera experiencia y como lo aprendí yo es que verdaderamente no hay que quedarse en simplemente hacer la nota y cumplo y punto, ¿no? Sino, ¿verdad? Enterarte de por qué y para qué el cliente está haciendo esto, de dónde viene, ¿no? Y luego, que yo creo que eso solo se puede hacer si verdaderamente amas lo que haces, amas el derecho. Yo he tenido la fortuna de que para mí el ejercicio del derecho ha sido vocacional desde siempre y bueno, pues cada vez que tenía un tema nuevo encima de la mesa, lo que procuraba era eso, no simplemente cumplir, ¿no? Sino enterarme de qué quería el cliente, aunque yo no tuviera contacto directo, por qué lo quería, cuál era la operación en su conjunto, qué más aspectos de la operación había que ver, no solo la parte mía, sino también pues, la parte fiscal, la parte de competencia o la parte de laboral, ¿no? Con lo cual, para mí, yo creo que para mí esa ha sido una de las grandes maneras de aprender, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones que me decía un socio con el que yo trabajé en Clifford y del que aprendí muchísimo era que no basta solo con quedarse en lo que te están pidiendo, ¿no? Sino hay que anticiparse a los problemas que pueden surgir y a las distintas derivadas que cada una de las operaciones en las que estás trabajando puedan tener, ¿no? De forma que puedas anticiparte y puedas ir asesorando a tu cliente porque ya has ido anticipando las distintas alternativas en las que pueden terminar las negociaciones. Esto es difícil al principio, obviamente, ¿no? Sobre todo cuando no tienes experiencia, pero en cuanto haces una o dos operaciones, yo hablo desde mi área de mercantil, que siempre he estado haciendo compras, ventas de compañías, tanto privadas como cotizadas.
me ha servido muchísimo, ¿no? El no quedarme solo en el asesoramiento de este momento y no ser reactiva, sino anticiparme a los problemas, incluso identificarlos y poder dar una solución a las distintas alternativas que pudieran salir de las negociaciones que se estaban llevando a cabo, ¿no? Y desde luego para mí esa anticipación a los problemas y el análisis me ha servido muchísimo luego en situaciones pues, muy complicadas donde me he encontrado, tanto en negociaciones como en situaciones de juntas de accionistas o consejos de administración, etcétera, ¿no? Entonces, creo que los abogados al final, cuando entras en despachos, pues se presupone que tienes una buena calidad, pero esa buena calidad hay que trabajarla y desarrollar no solo habilidades técnicas, técnico-jurídicas, de ir aprendiendo y seguir estudiando cada vez, sino también habilidades de anticiparte a los problemas, entender cuál es lo que le preocupa al cliente, aunque no sea un tema importante, pero para él lo es, ¿no? Y ir siempre un poquito más allá de lo que te están pidiendo, siempre, siempre. Yo creo que con estas reglas al final es difícil que te vaya mal en un despacho profesional, y yo creo que esto mismo sirve también para las empresas donde tienen grandes o pequeñas asesorías jurídicas que son, muchas veces tienen un trabajo tan intenso o más que los propios despachos porque los equipos son más pequeños, ¿no? Y además tienes al jefe, en lugar de tener al cliente al otro lado del teléfono, tienes al jefe sentado en el despacho de al lado. Entonces, para mí esas serían como los dos motores o las dos experiencias que yo he tenido que verdaderamente he comprendido que han sido muy útiles y que me han ayudado en muchas ocasiones a lo largo de mis 30 años de ejercicio profesional. Luego, respecto a cómo moverte dentro de los distintos departamentos del despacho o cómo incluso elegir, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué es lo que me gusta? Porque yo creo que salimos de la carrera y sí, habrá asignaturas que te hayan gustado más o menos, pero muchas veces es porque el profesor es mejor o porque has tenido más afinidad con él o simplemente porque has tenido la oportunidad de ver algún caso práctico de una asignatura concreta, pero no de las demás, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir, no? Yo creo que los despachos actualmente están haciendo algo que a mí me parece fantástico, que es rotaciones por los distintos departamentos, sobre todo los despachos medianos y más grandes, ¿no? Y desde luego los internacionales en los que yo he trabajado lo hacen, que dan la oportunidad a las nuevas incorporaciones recién licenciados a que roten por distintas áreas del despacho y que luego ellos puedan elegir qué áreas son las que más les han gustado. Creo que eso, si podéis hacerlo, incluso pedirlo en los despachos donde estéis ahora, que os gustaría rotar antes de encasillaros como especialista en una de las áreas concretas, pues a mí me parece importantísimo, ¿no? Porque te da la oportunidad de luego, cuando estás llevando un tema, saber que hay connotaciones que tienes que compartir con tus compañeros, en mi caso, como mercantilista, pues con mis compañeros de fiscal o con mis compañeros de laboral o con mis compañeros de competencia, incluso mis compañeros del área regulatoria, ¿no? Entonces, si has rotado por alguna de estas áreas o incluso por todas, si te dan la oportunidad, ¿no? Te quedas con la idea de lo importante que es compartir tu preocupación en un tema con el abogado de turno o el socio de turno de fiscal o de laboral. Entonces, yo sí que os recomiendo que en la medida de lo posible o lo propongáis vosotros o si os lo proponen, de que desde luego lo aprovechéis muchísimo. Sin perjuicio de que luego, después de todas estas rotaciones,
pues obviamente todos al final nos decantamos por un lado o por otro, ¿no? Cuando yo inicié mi trayectoria profesional en Clifford en el área de financiero de Londres, y cuando llegué a Madrid yo fui el abogado número 15 de Clifford Chance, y a los 2 o 3, y hacíamos de todo. Yo hacía laboral, fiscal, mercantil, de todo, porque con 15 abogados pues tampoco estábamos tan especializados. Pero sí llegó un momento al final, al cabo de 2 o 3 años, que nos pidieron que eligiéramos departamento. ¿Y qué departamento elijo yo ahora? Entonces, bueno, yo elegí al final el departamento mercantil, lo que se llamaba en el mundo anglosajón corporate, ¿no? Porque para mí era la visión más global de las operaciones de compra y venta de compañías que había visto que era lo que más me gustaba. No solo la compra-venta de las compañías, las negociaciones, la redacción de los contratos, sino todo lo que rodea, ¿no?, a una compra-venta de una compañía, ¿no? La parte fiscal, por supuesto, la parte laboral, tener en cuenta temas de competencia muchas veces cuando las compañías eran grandes, etcétera, ¿no? Entonces, elegí corporate, a pesar de haber hecho mis prácticas en Londres en financiero, que me vinieron muy bien luego para entender, pues en un momento participé de la OPA de Barclays sobre Banco Zaragozano. Pues al final, el saber un poco, digo yo, sabes un poco de todo, pero no mucho de nada, pero sí que te llegan a la cabeza. Pues en aquella época cuando vi esto me acuerdo que hubo un problema en tal, voy a mirarlo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, toda esta experiencia, parece que no, pero se te va quedando en el disco duro y con los años pues va saliendo, ¿no? Va saliendo mejorado con la experiencia que cada uno vaya adquiriendo dentro de su área de trabajo. Entonces, yo recomendaría muchísimo que hicierais o rotaciones suelen ser de 6 meses o de un año, etcétera. Y si no, pues pedirlo vosotros en vuestros despachos, ¿no? Porque os va a beneficiar muchísimo y os va a enriquecer muchísimo profesionalmente. Y luego conocéis y hacéis amigos en las otras áreas del despacho que muchas veces el día a día te come y no te da tiempo, ¿no? Ni a conocer al fiscalista de al lado, ni a conocer al laboralista, ni a conocer... Y cuando tienes que trabajar con ellos, muchas veces en momentos de mucha tensión, donde el cliente es muy exigente o los tiempos de cierre son muy cortos, pues al final que haya afinidad, no solo profesional, sino también personal, que sepas quién es y que te hayas tomado un café con él, es importantísimo. Entonces yo os animo a que salgáis de vuestra zona de confort y de vuestro despachito y no solo interactuéis con la gente de vuestros departamentos, sino también con gente de otros departamentos con los que finalmente seguro vas a tener que trabajar en algún momento, ¿no? Esto respecto a los diferentes departamentos del despacho. Ya os digo, para mí, mi departamento, cuando tuve que elegir, fue mercantil corporate, y dentro de mercantil, bueno, pues por mi trayectoria profesional, en Clifford terminé llevando todo el área de mercado de capitales, y ahí pues hacíamos fundamentalmente OPAs, cuando empezaron las OPAs y las OPAs competidoras con la primera ley que hubo, y luego también muchas salidas a bolsa, con lo cual yo tenía una interlocución muy importante con la CNMV y con todo el aspecto regulatorio de lo que era la supervisión de CNMV sobre compañías cotizadas, ¿no? De ahí luego mi interés y mi trayectoria en consejos de administración, porque para mí el gobierno corporativo de las cotizadas casi lo llevo en el ADN desde que empecé a trabajar y es algo que he seguido y que siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Y que ha evolucionado a bien a lo largo de estos últimos años de una manera impresionante, ¿no? Pero bueno, no a todo el mundo le tiene que gustar el mercantil y no a todo el mundo le tiene que gustar el mercantil específicamente de compañías cotizadas, ¿no? Con lo cual es muy importante que hagáis estas rotaciones y decidáis el área del derecho donde os queréis especializar, porque para bien o para mal, lo que viene, y yo creo que viene para quedarse, es el mundo de la especialización. Tanto en despachos pequeños, boutiques, o en medianos o en grandes, desde luego,
Los abogados cada vez, es verdad que la normativa cada vez es más abundante, cambia más rápido, con lo cual nos exigen mucha especialización y que además sepamos muy bien nuestra área de negocio, ¿no? Con lo cual, mi recomendación es que la especialización que elijáis y el departamento que elijáis, que sea algo que verdaderamente os interese, os llene y que améis esa rama del derecho. Porque si lo amáis y vais más allá de lo que os piden, como os he contado al principio, y os anticipáis a los problemas, seréis magníficos abogados y sobre todo ayudaréis muchísimo a vuestros clientes y a vuestros socios y asociados senior. Luego, en cuanto a estructuras y jerarquías de los despachos, bueno, yo creo que estas las conocéis todos, pero mi experiencia ha sido que había pues, socios de cuota, socios que no son de cuota en algunos despachos, que era una especie de espacio de estadio intermedio entre socio de cuota, donde participas en beneficios, y socio por jerarquía, pues por experiencia y por jerarquía, ya tienes la categoría de socio, pero todavía no participas en beneficios, son unas figuras intermedias, aunque yo creo que esta figura está desapareciendo. Y luego ya los asociados de los distintos niveles, ¿no? Desde los que empezáis recién licenciados en los despachos, aprendiendo y rotando y luego los asociados donde ya se van especializando en las distintas áreas. Bueno, yo, en mi caso, yo creo que eso lo hice en Clifford, en los 12 años que estuve en Clifford Chance, donde empecé de junior y donde terminé como socia. Y bueno, pasé por todas las fases y yo creo que es muy bueno afianzarse en cada una de ellas. No querer correr mucho y querer llegar a ser socio muy rápido, ni querer es muy importante afianzarse en cada una de las fases para verdaderamente, cuando pasas a la siguiente y ya empiezas a tener contacto directo con los clientes o empiezas a ir a las reuniones con los socios, que verdaderamente la experiencia que tienes te ayude a aportar valor, que en definitiva es lo que se busca, aportar valor y no duplicar horas de socios y a lo mejor asociados, sino que verdaderamente puedas aportar valor en esas reuniones, en esos conference calls, en esos webinars, ¿no? Otra de las cosas que os quería hablar, que me pedían, es las diferencias culturales entre el trabajo en firmas internacionales entre los distintos países. O sea, yo, sobre todo en mi época de Clifford, bueno, la verdad es que en mi época de Clifford, de Ferrovial, de DLA Piper y de CBRE, pues he tenido la fortuna de trabajar siempre en un entorno internacional. Bien porque nuestros clientes españoles en Clifford querían hacer operaciones fuera y entonces nuestra interlocución era con abogados de otras jurisdicciones, donde veía diferencias culturales muy, muy importantes. Como tanto cuando estaba de abogada interna de empresa de Ferrovial y de CBRE Global Investors, donde en Ferrovial en concreto, donde lo que hice fue desde dentro llevar a cabo toda la expansión internacional de la compañía, y ahí pues hicimos operaciones muy importantes como la compra de BAA, una OPA hostil sobre todos los aeropuertos británicos. Hicimos también una salida a bolsa de Cintra, que es una compañía que tenía un socio al 50% australiano. Hicimos otra OPA sobre otra compañía inglesa, Amy PLC, que llevaba todo el mantenimiento, por ejemplo, de todo el metro de Londres. Es decir, he tenido muchísima experiencia con interlocutores externos, tanto asesores internacionales que yo contrataba como directora de la asesoría jurídica para que me asesoraran en las jurisdicciones donde estábamos operando, en Canadá también, por ejemplo, desde Ferrovial también tuve un tema muy importante en una autopista que hay en Canadá, la mayor autopista de Canadá. Y luego en CBRE Global Investors, por ejemplo, pues tuve la oportunidad, todos nuestros clientes, que eran los grandes fondos de pensiones que invertían en activos inmobiliarios en España y en Portugal,
todos, absolutamente todos eran fondos extranjeros, no había ningún fondo español. Con lo cual mi interlocución, mi cliente, por decirlo de alguna manera, eran fondos extranjeros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las diferencias culturales en el trabajo son muy importantes y no podemos ir como un elefante en una cacharrería porque nuestro cliente sea español y sea el que quiera imponer su criterio, sino que yo creo que es muy importante entender cómo se opera en otras jurisdicciones y dejarte guiar por los asesores externos o compañeros, abogados de otros despachos con los que tienes que colaborar, ¿no? Yo creo que es muy importante bueno, pues asumir humildemente que aunque tú seas el interlocutor con el cliente español, las formas de trabajar son diferentes y hay que enterarse muy bien cómo se hace, cómo se interactúa con otros abogados y con los socios de otros despachos incluso con clientes, ¿no? En mi caso de CBRE, pues con mis fondos que eran había muchos holandeses, había alguno de Singapur, pues imaginaros las culturas tan diferentes, ¿no? Pues yo creo que aquí hay que aplicar un criterio de humildad, de intentar primero absorber y aprender cómo trabajan ellos y luego intentar amoldarte, obviamente siempre dando pues, lo mejor de ti y el asesoramiento correcto, ¿no? Pero no entrar como un elefante en una cacharrería, sino verdaderamente entender cómo operan en otras jurisdicciones, incluso antes de empezar a trabajar, ¿no? Creo que es importantísimo. Y yo creo que muchas veces por el teléfono escacharrado este que se llama, ¿no? Donde alguien dice algo que otro interpreta de una forma diferente y al final le llega al cliente una información que no es del todo correcta o que no es precisa y que hace que a lo mejor una operación se complique mucho más o incluso se caiga por un malentendido, ¿no? Eso los abogados no nos lo podemos permitir. Ante todo, tienen que estar por delante los intereses de nuestros clientes y para ello hay que entender cómo funcionan en otras jurisdicciones los clientes y las otras firmas de abogados, ¿no? Luego, otra de las cosas que me preguntaban, ¿no? Que me pedían que hablase es, ¿no? ¿Cuándo tengo que asumir que me tengo que ir de un despacho? O la movilidad dentro de las firmas legales, ¿no? Cuando no voy a promocionar, no estoy cómodo, no crezco, tengo que cambiarme, etc. Vamos a ver, yo creo que esto de mi época a ahora ha cambiado mucho y yo creo que cuando yo empecé en el despacho o te matabas a trabajar y trabajabas durísimo, que eso sigue siendo igual, no lo niego, pero y además dabas a entender que tu objetivo final era llegar a ser socio, o si no, estabas prácticamente desahuciado, muerto. Este no tiene interés, no va a promocionar, no tiene madera, ¿no? Y entonces, bueno, pues en mi época, desde luego, aquellas personas que no demostraban activamente que su objetivo era llegar hasta la escala última, que era llegar a ser socio del despacho, pues realmente perdían un poco perdían el ritmo y se dejaba de contar con ellos, ¿no? En los despachos. Gracias a Dios, yo creo que eso está cambiando en los despachos de abogados. Creo que hay sitio para todo, que no todo el mundo puede ser socio y que no todo el mundo quiere ser socio. Y yo creo que tenemos que tener la valentía de decirlo. Bien porque el ritmo de trabajo no te interese, bien porque no tengas madera para la labor comercial que exige muchas veces ser socio de un despacho. Y no pasa nada. Sí, puede ser técnicamente muy bueno y puede ser un gran segundo, ¿no? Sin tener la necesidad de pelear para llegar a esa posición de socio. Y yo creo que los despachos se están dando cuenta de que efectivamente aquí hay hueco para todo el mundo. Gracias a Dios también, en contra de cuando yo tuve mis hijos, allá en el año 95 y en el año 97, que no había ni móviles, ni teléfonos móviles, ni ordenadores, ni tablets, no había nada.
me iba a casa, les daba el biberón, los acostaba y me volvía otra vez al despacho hasta las 4 de la mañana. Pues hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchísimos medios tecnológicos para fomentar la conciliación de hombres y de mujeres. Yo creo que esto tiene tiene que operar para las dos partes de la familia, ¿no? Y entonces, pues el tema de conciliar puede ir aparejado con llevar una carrera y desarrollar profesionalmente una carrera muy importante dentro de un despacho sin necesidad de tener que llegar como objetivo final a ser socio, porque si no prescinden de mí, ¿no? Porque no tengo la ambición, no. Yo creo que se puede tener perfectamente la ambición de ser un magnífico abogado, de anticiparte a los problemas de los clientes, de ser un gran abogado y un gran técnico y no necesariamente tener que llegar a ser socio si no es tu ambición. Entonces, yo creo que esto hoy en día, y lo que os animo muchísimo es que cuando lo tengáis claro dentro de vuestras trayectorias profesionales, y obviamente pues tener claro a dónde quieres llegar te lleva algo de tiempo y es necesario tener algo de experiencia, pero una vez que la tienes y lo tienes claro, yo creo que lo mejor es hablarlo abiertamente con el socio del que dependes, porque puede ser y es muy posible que tengas hueco en ese departamento si estás cómodo y el ambiente es bueno y te gusta lo que haces, ¿no? Con lo cual yo sí que os animo a que el hecho de que no queráis llegar a ser socios por el motivo que sea, que cualquier motivo que tengáis me parece absolutamente lícito, lo comentéis con los socios y estoy segura de, con todo lo que han cambiado los despachos ahora y las trayectorias profesionales de los despachos de los distintos abogados, hay hueco para todo el mundo y todo el mundo suma, todo el mundo suma. Todo el mundo tiene una labor muy importante que hacer. Desde quien lleva las áreas de precedentes, bibliotecas y demás, hasta el socio director, todo el mundo tiene una labor que desempeñar y todas las labores en tu área son igual de relevantes, ¿no? Entonces no tengáis miedo a decir lo que vosotros queréis hacer con vuestras vidas y con vuestras trayectorias profesionales como abogados de despacho, ¿no? En cuanto a relaciones con compañeros, superiores y clientes, bueno, pues mi experiencia es que pasas mucho tiempo en el despacho, pasas mucho tiempo en momentos muy tensos, donde se trabaja contra el reloj, por el motivo que sea, y a mí me parece imprescindible, como os he dicho antes, desarrollar una relación de compañerismo no solo con los abogados de vuestras áreas, sino también con los abogados de otras áreas y, por supuesto, con vuestros superiores, pero también con los juniors, que cuando vosotros vayáis subiendo dentro del despacho os sacarán de muchísimos apuros los juniors. Sobre todo también aprender cómo delegar, es importantísimo delegar en ellos y luego dar un feedback a los juniors cuando empiezan, que siempre sea constructivo y que les ayude a ellos a aprender y a ti a aprender a delegar mejor, ¿no? Porque al final las estructuras de los despachos están basadas, no olvidemos, en socios, seniors y juniors, ¿no? Entonces, todo eso pasa porque en cada una de las fases aprendamos a trabajar quitándole el peso al que te ha delegado el trabajo, sino haciéndoselo muy bien, de forma que le saques de un apuro y pueda mandar esa nota y esté muy satisfecho con el trabajo que tú has hecho. Una vez que hayas hecho eso como junior, aprenderás cómo te gusta que te deleguen cuando seas asociado, ¿no? Y aprenderás a delegar mejor. Y una vez que pases a socio, pues todavía con mayor motivo, ¿no? Entonces, yo creo que y eso no es solamente ser un gran técnico, que por supuesto, sino también pasa porque tengas una relación de compañerismo, de ayuda y de verdad, cuando en momentos de muchísima tensión que se viven en muchos despachos y muy a menudo, pues decir, oye,
no me toca a mí, pero aquí estoy para ayudarte y en lo que necesites aquí me quedo toda la noche ayudándote a sacar este folleto de OPA, por ejemplo, ¿no? En mi caso alguna vez me ha pasado. Entonces, eso no solo se valora muchísimo, sino que también a título personal ayuda muchísimo a aprender a trabajar para otros, a trabajar a saber qué es lo que el cliente espera de ti y del despacho, ¿no? Entonces, yo lo que os aconsejo y os fomento es que hagáis todas las relaciones posibles con compañeros, con superiores, con juniors y desde luego con clientes fuera del despacho, pues esas habilidades no técnico-jurídicas de las que os hablaba al principio que sí que se exigen ahora, y no solo a los socios, sino a todos los abogados del despacho, ¿no? Todos los abogados del despacho tienen que tener puesto el chip de que cualquier amigo, cualquier persona que conozcas en cualquier situación de networking puede ser un potencial cliente. Y eso se tiene que grabar a fuego en la cabeza de cualquier abogado, independientemente del nivel que tenga, para atraer clientes a los despachos, que hay una competencia feroz, cosa que estoy segura de que sabéis todos, ¿no? Entonces, desarrollar esa habilidad, lo que le llaman soft skills, lo llaman en inglés, ¿no? Habilidades no técnico-jurídicas, sino habilidades más de desarrollo personal, de empatía personal, etcétera. Yo os animo muchísimo a que os fijéis en los asociados más seniors y en los socios cómo lo hacen, porque a vosotros no solo os tocará hacerlo cuando vayáis progresando en el despacho, sino que desde que empezáis en los despachos deberíais practicarlo y que sea algo natural y que os salga natural en vuestra práctica, ¿no? Por eso los team buildings en las firmas legales son importantísimos. Al final, hay grandísimos abogados, pero ningún gran abogado es capaz de llevar adelante una gran operación si no tiene un gran equipo detrás o al lado. Y yo, bueno, pues he tenido la fortuna de tener magníficos equipos siempre, tanto en los despachos en los que he trabajado como en las compañías cuando he estado de abogada interna y si mi trayectoria profesional ha sido extensa y positiva, desde luego no ha sido solo por mi mérito, os lo garantizo, sino por haber tenido la fortuna de tener a mi alrededor socios, seniors y juniors magníficos y tremendamente comprometidos con dar el mejor servicio posible al cliente. Y bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar en cuanto a mi trayectoria. Estoy abierta a todas las preguntas que tengáis y encantada de contestar y espero que este pequeño repaso os haya ayudado. Muchísimas gracias, María. Bueno, en primer lugar quiero darte la enhorabuena y las gracias por estar esta tarde hoy con nosotros. La labor que está realizando el Ilustre Colegio de Madrid junto con la agrupación de jóvenes abogados de Madrid pues es encomiable, sobre todo en el tema formativo que, bueno, es lo que mejor podemos ofrecer ahora mismo. Claro, contar conmigo siempre, ya lo sabes. Comentando temas que has comentado respecto a interactuar con otros departamentos y jefes, ¿qué recomendaciones puedes hacernos cuando nos encontramos en una estructura, en un tipo de despacho con una jerarquía muy estanca, con pues, un tipo de jerarquía más vertical, en el que pues incluso la propia estructura del despacho, pues oye, pues para poder llegar al director tienes que pasar por el subdirector, por el responsable de área y tú a lo mejor eres el abogado junior o incluso el que está en prácticas? ¿Qué tips les puedes dar a los que se encuentran en esta situación? Pues yo creo que las soft skills esas de las que hablaba, ¿no? Es decir, por supuesto, trabajar durísimo. Si te piden un papel para mañana, si lo puedes tener esta tarde, mejor. Si puede ir más allá de lo que te han pedido y porque a ti te interesa el tema y tal, mejor todavía. Es decir, que la persona que te ha encargado un trabajo es porque verdaderamente sobre ese trabajo que a ti te han encargado, luego ellos van a elaborar una nota o van a hablar con un cliente o van a asesorar al cliente
de las distintas alternativas. Luego, no os penséis que por ser el junior vuestro trabajo no es importante. Vuestro trabajo es importantísimo. Y si no funciona en la cadena de delegación del despacho, el despacho tiene un gran problema. Entonces, mi primera recomendación es que os sintáis importantísimos. Aunque lo que os hayan dicho es poner un fax y lo pongáis al revés, como hacía yo al principio en Londres, ¿no? Aprende a poner el fax bien. Y luego eso por un lado, ¿no? Y luego mi segunda recomendación es la empatía. Es decir, todos somos seres humanos, todos hemos pasado por ser abogados juniors y entendemos perfectamente pues, los miedos o los posibles problemas a los que os estéis enfrentando. No tengáis miedo de hablarlo abiertamente. Como socia de estructuras importantes, con mucha gente en mis equipos, lo que yo siempre animaba desde el más junior al más senior era no tengas miedo de hablar conmigo directamente. Decía, saca el numerito del jamón, mi puerta siempre está abierta, ¿no? Entonces, eso al final, ¿cómo se consigue? A través de la empatía personal, los buenos días, las buenas tardes. Oye, ¿necesitas que me quede y te ayude? Te veo muy agobiado, necesitas tal. Eso, esas soft skills que al final lo que generan es empatía emocional entre un equipo de trabajo que en definitiva es lo que saca adelante el despacho, yo lo que os animo es que las desarrolléis cuanto más mejor y con cuanta más gente mejor, no solo de vuestros departamentos, sino de otros departamentos. Has hablado antes de que tiempo atrás lo importante o lo que más se valoraba en un despacho o en una gran firma era la actitud que tenía el abogado de querer llegar a convertirse en socio. Ahora actualmente con los tiempos que estamos teniendo, donde pues te puedes reconvertir, puedes buscar otras salidas profesionales, puedes dedicarte por ejemplo a la docencia, compatibilizarlo. ¿Cuál es la mejor forma de demostrar que quieres llegar a ser eso? ¿Con la simple actitud o llega un momento en el que tienes que plantar ante tu superior y decirle, oye, que yo tengo esta intención, lo he estado demostrando, y si no lo habéis visto, pues quiero dejarlo claro? ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Yo creo que lo más importante es hablarlo con tu superior, con tu socio. Es decir, demostrar que quieres ser un magnífico abogado, yo creo que es desde el minuto 1. Pero eso es en todo caso, aunque no quieras llegar a ser socio y quieras tener una vida a lo mejor un poco más compatible con la vida familiar, ¿no? Aunque ya digo que hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, pues gracias a Dios puedes irte a casa y luego seguir conectada y seguir trabajando, ¿no? Cosa que no pasaba en mi época. Entonces, lo que yo creo es que no hay que tener miedo a decir no quiero llegar a ser socio. Me encanta mi trabajo, me encanta ser asociada a este despacho, creo que aporto mucho valor, pero me quiero quedar aquí. No pasa nada, no pasa nada. Y ya no hay que demonizar a las personas que, porque no tienen la ambición de llegar a ser socio, resulta que no encajan en el despacho, no es verdad. Y los despachos ya se están dando cuenta de todo eso, ¿no? Antes, si decías que tú no tenías ningún interés en llegar a ser socio, estabas muerto, ¿no? Te demonizaban inmediatamente. Yo creo que no, yo creo que ahora hay hueco para todo el mundo. Para los que quieren más conciliación, para los que quieren llegar a ser socio porque realmente les apasiona su trabajo es decir, cada persona es un mundo. Entonces, mientras seas el mejor abogado que puedes llegar a ser, que eso yo creo que es el objetivo que todos deberíamos tener, mientras tú llegues a ser el mejor abogado que quieras llegar a ser, que luego a ti no te interese personalmente llegar a ser socio, hoy en día ya se puede decir abiertamente y hablarlo abiertamente con tu socio o con la persona responsable del departamento, y en los despachos ya hay sitio para todo, hay hueco para todo el mundo. De hecho, yo he sido socia de Clifford y de DLA Piper y aquí soy of counsel, no soy socia. ¿Vale? María, has hablado antes de que, bueno, cuando empezamos en un despacho, la actitud, dar un valor añadido cuando te piden las cosas para demostrar un mayor interés.
imaginemos en un abogado junior que, bueno, pues se le está dando trabajo, se le está dando mucha carga y tiene la sensación de que, bueno, de que lo está haciendo bien, está sacando trabajo, pero tiene la sensación de que no le están dando un caso importante. ¿Qué recomendaciones le puedes hacer para esa persona que quiere acceder a que el despacho confíe en él, que el socio le delegue un asunto verdaderamente importante? ¿Qué nos puede recomendar? Pues mira, el socio o el asociado senior delegará algo importante y cada vez más importante en ese abogado a medida que ese abogado vaya demostrando que incluso el trabajo más tonto y más nimio lo hace perfecto. Entonces, en cada etapa de vuestra trayectoria profesional dentro del despacho, sed el mejor abogado que podéis llegar a ser. Si os hacen hacer un acta, haciendo el acta. Si os hacen un poder, el mejor poder. Es decir, porque haciendo las cosas pequeñas perfectas, cada vez os irán teniendo más confianza en vosotros y os irán dando cosas más importantes. Lo que no podemos pretender es que simplemente por entrar en un despacho y que se te presuponga, porque tienes unas notas muy buenas y vienes de una gran universidad, se te presuponga que técnicamente eres muy bueno, que un socio que se está jugando un asesoramiento importantísimo a un cliente te vaya a dar algo muy importante de primeras. No. El respeto nos lo tenemos que ganar todos día a día, pero eso es en cada fase de nuestra vida profesional, como junior, como senior, como socio, da igual en dónde estés. Siempre sed el mejor abogado que podáis ser, siempre, siempre, que prime la calidad y la excelencia por encima de todo. Y eso, en mi caso, yo he visto que es más fácil hacerlo cuando verdaderamente amas lo que estás haciendo y te divierte y te interesa, que cuando estás en un departamento que te aburre soberanamente el derecho que estás practicando, ¿no? Entonces, si eso es así, cambiaros de departamento, intentadlo al menos, pero siempre sed el mejor abogado que podáis ser dentro de vuestras capacidades en cada momento, el mejor junior posible, siempre. Y entonces os irán llegando cada vez cosas más importantes. Vamos con la última pregunta. Básicamente, ¿conoces casos, hemos estado hablando, rotaciones, ¿conoces casos de reconversión de pues, abogados especializados en una determinada rama del derecho que, bueno, pues por la propia evolución de la sociedad deciden enfocarse a un nuevo área? Pues pensemos, por ejemplo, un abogado que decida especializarse en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Qué tipos de... ¿Conoces ese tipo de experiencias? ¿Te ha pasado a ti, por ejemplo? Bueno, a mí me pasó que yo, ya os digo, entré en el área financiera de Clifford en Londres y terminé siendo socia de mercantil en Madrid y además responsable de mercado de capitales, que no sabía ni lo que eran los mercados ni los capitales, ¿no? Cuando entré. Entonces, por supuesto, he visto abogados mercantilistas reconvertirse en abogados de penal económico, por ejemplo. He visto abogados de derecho administrativo reconvertirse en mercantilistas. He visto, entonces, claro que sí, siempre se está a tiempo. Si es que al final los abogados estamos siempre aprendiendo. Y el que no esté siempre aprendiendo dejará de ser un buen abogado en algún momento. Entonces, por supuesto que siempre se puede reconvertir uno. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues a lo mejor si es pasar de mercantilista a penal económico, pues tendrás que hacer algún curso o algún máster o algo que te ayude, porque realmente son ramas de derecho muy diferenciadas, ¿no? Los mercantilistas, lo bueno que tenemos es que al final sabemos un poco de todo, pero no mucho de nada, pero al final te tiene que sonar la estructura fiscal, la estructura laboral, la estructura problemas de competencia, que todo te suena, ¿no? Pero a lo mejor alguien que ha estado desarrollando su vida profesional como fiscalista y decide que ya le aburre muchísimo y que lo que le divierte es el penal económico, pues mi recomendación es que lo persiga por supuesto, que se meta, que dentro del despacho intente cambiarse e intente aportar. Pero es muy posible que además le pidan hacer algún tipo de máster o de curso para
para recolocarse en esa nueva área, ¿no? Abogados mercantilistas que terminamos haciendo familia porque hay una disolución de gananciales que al final es todo mercantil. Pues yo no me atrevo a llevar familia, pero sí que hago toda la disolución mercantil de la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, yo creo que no se debe de decir que no si eso es lo que te apasiona, pero sí que tienes que tener y ser consciente de tus limitaciones y formarte para ello. Y si además cuentas con el apoyo del despacho en el que estás, pues mejor todavía. María, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con todos los jóvenes que nos están oyendo. Nada, sencillamente deciros a todos los que estáis con nosotros, el Legal Talent continúa. Tenemos ahora otra sesión sobre gestión del estrés y el ritmo de trabajo. Hemos comentado, Importantísima. Hemos comentado esta tarde concretamente cómo emprender. Hoy, bueno, en esta sesión hemos hablado cómo proyectarnos dentro de un despacho de abogados, las mejores formas en las que podemos hacer. María, te agradezco personalmente y por parte de la agrupación de jóvenes abogados de estar esta tarde con nosotros, tu tiempo y dedicación. Y animamos a todos los asistentes que nos siguen viendo a seguir estas sesiones que hemos preparado con mucho cariño y mucha ilusión. Te cedo la última palabra para que cierres esta sesión. Bueno, pues nada, darte las gracias a ti, Alberto, y a toda la agrupación de jóvenes abogados y a la Junta de AJA, que ya sabéis que en mí tenéis a una firme defensora y colaboradora siempre, porque creo que el futuro está en vosotros y todo lo que pueda ayudar de experiencias y de, pues contaréis conmigo siempre, que es un placer y que si en algo os he podido ayudar, me quedo tranquila. Así que nada, que cuando queráis, a vuestra disposición siempre. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta ahora.